Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy voy a intentar explicaros cómo hacer un quién es quién en Genially. Esta idea no es original mía. Bueno, yo sí un día dije, y vamos a hacer un día en clase una niña dijo, ¿podríamos hacer un quién es quién? Y yo dije, sí, pero vamos a intentar hacerlo en Genially. Y entonces, como renové mi suscripción de Genially en el Black Friday, que sale a 50% de descuento, pues digo, venga, vamos a aprovecharla. Y la información que yo os voy a dar no es mía. Estuve bicheando por internet tutoriales y encontré un tutorial de Sandbox con Didactilang y un canal que ahora mismo no recuerdo el nombre, Sergio Profe. Os lo pongo todo en la cajita y os lo pondré aquí también. Y les doy todo el crédito a ellos. Lo que pasa es que el vídeo de aquí de mi amigo, creo que era Sergio Profe, dura 1 hora. Entre que lo ves, no lo ves, te lías para adelante y para atrás, tardé 1 hora y media en ver el tutorial, porque es mucho más complejo de lo que yo realmente necesito. Y además se para explicarlo todo súper bien, etcétera, etcétera. Y entonces me acabo de dar cuenta que estoy en este lado de la pantalla porque acabo de grabar un vídeo de clase y siempre me pongo aquí para que haya más espacio y puedo estar en medio perfectamente. Entonces decía que se para explicarlo todo súper bien, te explica como mucho más de lo que necesitas. Entonces yo lo que voy a hacer es un resumen de lo que a mí realmente me fue útil para un quién es quién muy básico. Pistas, contador de pistas y que funcione lo de que salgan y se vayan las pistas. Ya. Entonces, si queréis ver el tutorial completo porque queréis un quién es quién más complejo, más allá, por favor, ved con la plantilla de Sandbox y Didactilang de Sergio Profe, creo que se llama, y si no, pues estoy diciendo mal todo el tiempo el nombre, porque es interesantísimo y da mucho más juego de lo que yo voy a dar. Si vosotros sois usuarios básicos de Genially, que ya controláis el Genially medio y decís, venga, voy a hacer algo más allá de una plantilla básica que ya viene de juegos en Genially, que ya tengo vídeos de eso, bienvenidos a este vídeo. Así que vamos a ir al lío, pero antes, si te interesa este vídeo, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Voy a poner ahora la pantalla completa y creo que no voy a llegar a salir yo, ¿vale? Vamos a ir viendo todos los pasos, os voy a enseñar el que yo he hecho y lo vamos a reconstruir y os voy a enseñar cómo cambiarlo. Y os compartiré mi plantilla y compartiré la plantilla completa, porque así, si no queréis más que lo básico que yo he hecho, no tenéis que liaros a ver el vídeo de 1 hora con todas las cositas que he quitado mucho de las plantillas de Sandbox y de Didactilang, pero aún así quiero volver a decir que son de ellos. Vamos al lío. Como os decía, este es el tutorial del que yo he sacado la idea. Es gramática con consejo el canal y es quién es quién en Genially usando plantillas de Sandbox. Si desplegáis la cajita de información de esto, aquí un poco más abajo vienen las plantillas de esta de Click and Buy y de Jackpot, que ahora os explico lo que son. Te va a derivar, si quiero ir, a YouTube voy muy seguro, te va a derivar a una página de Sandbox, bajáis un poquito y este es el vídeo, ahora cargado. Está dentro de mi internet. Aquí le dais a los 3 botones y sale reutilizar. Hacéis eso en ambos. Aquí, reutilizar. Y entonces os va a abrir si ya tenéis bloqueada vuestra sesión de Genially, ambas plantillas con su programación. Esto es importante que las tengáis en vuestro panel. Aquí, ¿vale? En vuestro panel de creaciones, porque luego vamos a tener que importarlo. Y ahora os voy a enseñar cómo he hecho yo el quién es quién me cerrar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces yo solo que he dejado la plantilla y las 4 páginas de estas 2 primeras son del Click and Buy y estas 2 segundas son del Jackpot, ¿vale? Que ahora os voy a explicar para qué sirven. Las tengo ocultas y la idea es que vayas haciendo tantas páginas de estas como diferentes imágenes tengas en tu quién es quién, porque tienes que hacer una página por foto. Veréis que aquí aparecen cosas, vamos a verlo un momento cómo se previsualizaría.
para que entendáis cómo es el juego, que vaya, es un quién es quién, como el quién es quién físico, en plan con plastiquitos y cartoncitos. Vale, entonces, bueno, yo como modelo, viviendo en Madrid, como digo, pues he elegido el madroño, ¿vale? Os voy a decir, como tarjeta a elegir. Entonces tengo que ir descartando todas las demás, entonces las pistas que he creado me van a servir para descartar todas menos el madroño. Yo no he puesto mucha información, ¿vale? O sea, aquí te va a decir el número de pistas como modo de contador para saber cuántas llevas, por si quieres hacer competición de en cuántas pistas lo sacan. Este botón para volver a poner todas por si te equivocas clicando y tienes que volver para atrás, pero no vuelve atrás la última, sino que vuelve atrás todas, este de aquí. Y luego aquí si te equivocas saldría también otros botones para poder volver a empezar y un aviso de equivocación. Y aquí también podrían llegar a salir, aparte de una mano que saldrá cuando acertemos. Lo primero que me dice es que es un árbol, entonces yo voy a descartar los arbustos, que son estos dos. Y no sé si esto también, pero bueno, da igual, no es el madroño. Luego me dice que sus frutos maduros son rojos, así que voy a descartar pues el almez, el platanero, todos estos, que si el almendro, no sé qué. La morera la puedo dejar porque, bueno, morado, rojo, la acacia, carito, olivo, todo esto, magnolia, la cereza la dejo, el jingo lo quito y dejo también las ciruelas por si acaso. La siguiente pista, ¿ves que va a aumentar? Es que es de hoja perenne. Vale, lo único que hay aquí de hoja perenne es el madroño, pero a lo mejor los niños esto no lo saben y pues no saben esta pista. Bueno, pues pasamos y podemos pedir otra más. Si lo dibujarse con una osa, pues ya está claro. Por cierto, es una osa, no un oso, el que está junto al madroño. En el escudo del Atlético de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, de la Plaza, de la Puerta del Sol, es una osa. Entonces, bueno, pues ya tachamos las tres que quedan y nos queda solo el madroño y entonces nos dice que lo hemos hecho muy bien. Ese es el juego. Entonces, voy a crear una plantilla entera nueva y voy a hacer esto para que lo veáis, ¿vale? El proceso. Así que voy a volver a mi panel y voy a crear una plantilla desde cero. Y vamos a elegir, sigo los pasos del canal de Sergio, una creación en blanco con tamaño presentación normal, ¿vale? Horizontal. Me va a ofrecer esta misma plantilla, pues muy bien, blanca, básicamente. Y la quiero en blanco, no quiero absolutamente nada. Voy a volver a abrir mi otro Genially porque quiero ir copiando y pegando las imágenes. En mi caso, ¿qué he hecho? En mi caso, mis alumnos buscaron las imágenes, el fondo, todo eso lo buscaron ellos. De modo que ese trabajo me lo ahorré yo. Y lo único que yo he hecho es la parte de programación y bueno, poner algún textito, alguna cosita así para ponerlo más mono. Y ahora en clase están utilizando mi plantilla y están creando nuevos variables para, lo voy a eliminar, pero no la quiero, nuevas variables con otras plantas que no sean el madro. Vamos a empezar por aplicar un fondo. Yo siempre aprovecho que aquí hay unas imágenes maravillosas del Pixabay y pongo siempre imágenes. Como en este caso era de plantas, pues puse plantas. Bueno, puse trees, en verdad, puse árboles. Vamos a poner un fondito. Mira, este así, un poco fantasmagórico, estilo Reino Unido. Y le quité opacidad, ¿vale? Mi costumbre es dejarlo como al 20-15%. 20, que está muy clarita. Venga. Entonces ahora yo les dije que me buscaran las imágenes, ¿vale? Por ahorrarme tiempo, voy a duplicarme esto para guarrear aquí encima. Porque voy a borrar la manita. Bueno, luego tendríamos que poner, por supuesto, un textito. Y voy a poner quién es quién a secas. ¿Quién es quién? Porque vosotros lo podéis hacer de lo que queráis. A mí me ha interesado porque estamos estudiando las plantas y hemos ido al parque que hay cerca de nuestro instituto.
pues a ver plantas. Pero realmente vosotros podríais hacerlo con lo que quisierais. Vocabulario de inglés, de otras asignaturas, fechas, reyes, países, ríos, afluentes. Cualquier idea es válida para este juego, ¿vale? Entonces, ¿me van a salir las pistas con los números? ¿Esta es la página de guardar? Sí, vale. Entonces, voy a marcar todo y yo lo tengo agrupado, pero lo voy a desagrupar ahora. A ver si me lo ha desagrupado todo o me ha desagrupado solo el último. Sí, me lo ha desagrupado todo porque ahora los números están detrás. Vale, entonces, como no me quiero llevar los números porque os quiero enseñar de dónde los he sacado, voy a ver si soy capaz de copiar solo las imágenes y me las voy a llevar a mi Genial. Esto ya te digo, me lo hicieron los chicos, me las pusieron del tamaño así pequeñito. Dos chicas en concreto de mi clase, de primerillo, de la ESA. Es cierto que yo terminé de ajustar porque os voy a dar una advertencia importante. No se puede solapar nada entre sí, eso me costó darme cuenta un rato. Si las imágenes se solapan, aunque sea un poquitito, se va la programación. Y si las cajas de programación que ahora veremos se solapan entre sí un poquitito, tampoco funcionan. Tiene que estar todo como muy individual, ¿vale? Eso es una advertencia para que no os volváis locos, que yo me volví loca durante 10 minutos. Vale, ya tendríamos todas las imágenes. Ahora vamos a importar, vamos a ir a páginas, le vamos a dar a añadir página y aquí está la clave. Nos vamos a ir a mis creaciones y voy a importar del click and buy. ¿Qué es el click and buy? Click quiere decir clicar, ¿no? Y buy, adiós. Es el que me va a hacer que las tarjetas que no son se oculten. Y de aquí, en concreto, hay un montón de juegos. Yo solo voy a importar... Hay más juegos, por cierto, en esta programación que van con lo mismo. Voy a importar esta y esta, que son las de la programación, que van ocultas, ¿vale? Y ya que estoy importando, ya os termino de importar, me voy a añadir las dos del jackpot. Que las dos del jackpot lo que son las que me van a ir sacando las pistas, ¿vale? Esas pistas que se van viendo. Y también hay varias aquí plantillas, pero a mí las que me interesan son estas. ¿Por qué no cargo? Ahora. Esta y esta. Vale, pues ya las tengo. Entonces, también estas las podemos ocultar, ¿eh? No sé por qué vienen ocultas, pero las podemos ocultar y no afecta nada, que fue uno de mis miedos, pero podemos hacerlo, ¿vale? Para que solo nos quede visible la página que nos interese. Si ya luego hacemos más plantillas de quién es quién, pues ya las podemos ver debajo, ¿vale? Lo primero que nos va a hacer falta es, de esta plantilla segunda, esta ficha roja que vamos a hacer control C, control V, es la que nos va a indicar cuál es la planta deseada. Mira, vamos a poner el almendro. Yo creo que esta foto es... Bueno, puede ser cerezo, pero viendo un cerezo aquí me extrañaría. Yo creo que es un almendro. Le vamos a poner aquí arriba. Y ahora os voy a enseñar la clave. Vamos a señalar las dos y le vamos a dar o bien aquí arriba a agrupar. Ahora mismo no, pero si salís y entráis, a veces hay que volver a salir y entrar. Llegará un momento en que el número esté aquí arriba y se verá, ¿vale? A veces falla un poco, tarda, pero o también podemos, espérate, desagrupar un segundo a ver si ese es el problema. Voy a marcar solo la foto y la voy a mandar al fondo previo a agruparlas. Ahora agrupo, me voy y me vuelvo. Bueno, está aquí, ¿vale? Ahora saldrán los números, no os preocupéis. A veces pasan estas cosas, me pasaban, pero no es problema. Y luego al resto le vamos a poner otros números. Entonces, que me he ido de página. A otros números. Aquí estamos. Entonces, abajito os preparáis una fila entera. Luego la podéis agrupar entre sí para moverla más fácil y no tener que estar todo el rato. Esto también es un truquito de Sergio, ¿eh? Del creador del vídeo original. Y luego podéis desagrupar, o tenéis que desagrupar para poder terminar de cuadrar
cada uno. Tiene que estar, que no se solapen con nada, está suficientemente bien. He cometido un error, ahora que lo pienso. No hacerme una copia antes de subírmelo, porque ya lo tenemos hecho para los demás. Ahí está. Voy a desagrupar, porque luego tengo que ir agrupando uno a uno. No, si están todos agrupados entre sí, la programación se nos va a ir a la porra. Entonces, esta segunda me va a valer aquí, pero me sobra uno, que es el del rojo. Entonces ahora mismo pues he desagrupado y borro ese, ya está. Y ahora esta tercera, pues la ponemos aquí. Y desagrupamos. Vale, ahora, ¿qué hay que hacer? Ir marcando de uno en uno y agrupando. Imagen con numerito. Si los numeritos no se ven, no pasa nada. Mira, este está como muy para acá, vamos a ponerlo más al centro. Están, ¿vale? Quizás tendría que haberle dicho que lo llevara al fondo, pero no me está cambiando nada, así que bueno, voy a confiar en que los numeritos salgan ahora. Ya tenemos esto. De acuerdo, ahora lo siguiente que hay que hacer es que vamos a sacar unos cuadraditos que hay aquí. Fijaos que aquí ponían que estos dos eran obligatorios. Este también. Y aquí arriba vamos a tener que cambiar una cosa. Me lo llevo y ya lo cambiamos. Este, que me he ido al que no era otra vez. Me cambio de pestaña en vez de en paginita de esta. Vale, este lo vamos a poner por aquí. Yo lo puse aquí arriba. Y esto, palabra hay que cambiarla por inflexible. En este caso. Porque como hay más opciones, pues hay más estas, pero nosotros en nuestro caso inflexible. Lo voy a dejar así muy fuerita, pero porque no quiero ocupar más y no pasa nada que quede por fuerita, ¿vale? Vale, ¿qué más? De esta plantilla segunda ya hemos cogido los tres que tienen asterisco, ¿vale? La que es el resultado, las que no son resultado y y hemos cambiado por la palabra flexible. Vámonos ahora con la otra plantilla. De aquí, lo obligatorio son estos dos con asterisco. El resto, no. El resto te ponen un temporizador, te lo quitan, te permiten hacer más cosas, pero eso es complicarnos la vida y nosotros somos usuarios muy básicos y no nos vamos a complicar la vida. Entonces, esas dos las voy a poner por aquí. Voy a cambiarlo un poco con respecto al mío, no pasa nada. A ver, el mío. Ay, no puedo ponerlo ahí, tengo que ponerlo donde estaba. Pues lo podemos poner, vale, lo voy a poner por aquí. Porque estas son las que nos van a permitir reiniciar si no se equivoca. Ah, mirad, ya están los números. ¿Ves que os dije que aparecerían? Pues aquí están. Les ha costado aparecer, ¿eh? Pero se ponen delante al final. A veces hay que entrar a salir y tarda un poco porque, claro, hay una programación interna que nosotros no estamos viendo, pero existe. Entonces, voy a copiar las dos. Estas son las que nos van a permitir reiniciar el jackpot, el quién es quién, en caso de que nos equivoquemos. O nos va a avisar de que nos hemos equivocado y que hemos clicado la que no era antes de tiempo. Vale, entonces le voy a poner unas imágenes de estas de aquí, unos elementos interactivos. Básicamente cojo estos porque son más rápidos. Si queréis meter imágenes, importar imágenes, también se puede, ¿vale? Pero yo me uso lo que hay en Genially. Entonces, ¿qué cogí yo? Este, que le hice un poco de trampa y lo volteé para decir que te habías equivocado. ¡Hala! Ya se ha convertido en una X. Y luego sí que encontré una flechita de reiniciar esta. Y la pones aquí. Vale, y ahora, esto agrupamos. Todo siempre hay que agrupar programación con... que sí, no lo quiero que tenga animación, no me importa. Yo solo quiero la imagen. Los agrupamos y ya. Ojo, sí, no quiero que me lo vuelvas a mostrar. Vale. Eso quiere decir que si lo vuestro está animado y lo agrupáis, va a desaparecer la animación, pero a mí no me importa. Vale, ¿qué más cosas me hacen falta de esta plantilla? Volvamos a las páginas. Ya está, pues ya está, vale. Entonces ya tenemos organizada toda la parte de las tarjetas del quién es quién y cómo van a funcionar. Ahora vamos a organizar la parte de las pistas y el contador de pistas. Para ello nos vamos a ir a las dos plantillas verdes que son las del jackpot, que son las que nos van a dar las pistas. Vamos a irnos primero a esta. Esto hay que meterlo porque es quien tiene el código de cómo funciona el jackpot. Y lo voy a poner aquí. Luego esto nos sale, todas estas cajas de colores nos salen, ¿vale? No os preocupéis.
La voy a hacer un poco más pequeña, porque así no me cabe tal y como he dispuesto las cosas ahora. Luego voy a hacer aquí, voy a coger este mismo título, vamos a hacer más pequeño, y voy a poner aquí contador de pistas. Bueno, el contador, que si no, no me cabe, pero se puede poner más cosas. Ahora pondremos el contador. Y vamos a empezar a sacar cosas más. De aquí nos van a hacer falta de todos estos el ocultar al inicio, el mostrar nueva y el reiniciar baraja. Esos tres. Me los llevo para arriba. Vale. Entonces, bueno, ahora los vamos a poner. Entonces, ay, la leche. Ahí está. Yo lo que puse, me fui otra vez a elementos, a recursos, en este caso, y antes cogí una pantalla de móvil que había por aquí porque era como alargado. Y me hacía más gracia que poner un cuadrado cualquiera. Entonces vamos a ver si encuentro. Aquí está el móvil. Ese móvil que usé yo, este móvil, para que no se nos mueva, como no nos va a servir más, lo voy a bloquear. No agrupar, bloquear. Y ya no se mueve desde el sitio. ¿Veis? No me deja. Y luego le puse encima un cuadrado blanco. Aquí. Bueno, blanco del color que queráis. Y le voy a cambiar el color a... ¿Eso es blanco? Blanco. No sé qué es blanco. ¿Este? Sí, este. Y lo voy a bloquear también, ¿vale? Para que no se nos mueva de ahí. De acuerdo. Entonces, ahora voy a poner el texto de... Dale al botón del móvil, ¿vale? Dale al botón para pistas. No se ve nada porque estoy escribiéndolo aquí. Espéralo. ¿Y en qué color está esto? No he escrito nada. Capachao. Oye. A ver. Dale al botón para pistas. Vale. Lo voy a poner así. Y me lo voy a traer aquí más pequeño todavía. Y lo voy a centrar. Estas ya son manías mías, ¿eh? Este es el que vamos a ocultar al inicio y van a aparecer las pistas. Entonces, lo voy a poner los dos. ¿Dónde estás? Que te he perdido. Los dos muy juntitos. Ahí marco los dos y agrupo. Ahí estamos. Lo veis detrás. Pero no pasa nada, luego no se va a ver. Muy bien. Ahí centrado con el móvil. Vale. Y ahora voy a poner un par de pistas solo, ¿vale? En plan... Es un fruto seco, da frutos secos, da un fruto seco. Y ya nos hemos quitado más que la bellota, casi como el que dice. ¿Por qué no estoy escribiendo bien hoy? ¿Qué pasa? Da un fruto seco. Vale, y voy a hacer esto pequeñito para que me quepa en la pantalla de este móvil, que me complica la vida porque voy a haberlo puesto más grandote, pero bueno. Ahí está. Esa va a ser mi primera pista, que ahora veréis lo que vamos a hacer. Esto lo tengo que poner aquí porque he decidido que este va a ser mi botón y le voy a poner un circulito a modo de botón. ¿Encima del botón? Sí, encima del botón, pero porque necesito algo con lo que anclar. Vale, entonces un poco más pequeño este botón, que parezca más botón. Ahí estamos. Le vamos a poner color negro como si fuera el del móvil y lo voy a agrupar. Vale, y voy a dar una segunda pista que es empieza por A y ya bellota se descarta y no voy a poner más pistas esta vez por no hacerlo más largo, ¿vale? No me he traído todavía lo que va con las pistas, ahora lo vemos. Dejadme que mire mi plantilla chuletilla. Ah, no, he puesto una cosa, sí, he puesto una cosa, vale, ahora me falta poner otro reiniciar para reiniciar las pistas. Claro, sería conveniente no usar el mismo símbolo o poner un texto tipo reiniciar pistas, reiniciar imágenes, ¿vale? Yo por economía y por velocidad no lo voy a... Mira, voy a poner otro símbolo, va. Así.
Este. Y podríais poner un texto que yo no voy a poner porque voy con prisa, básicamente. Y lo vamos a agrupar. Y ahora, ¿qué me falta por traerme? Me falta el terminado y el reiniciar. Vale, vamos a por ellos. El terminado es este, que me lo he dejado antes sin copiar, no sé por qué no os lo he dicho, que es para cuando nos hemos equivocado mal fatal y le vamos a poner así como en plan ve la solución, yo qué sé, da igual, son símbolos, podéis poner aquí un texto ahora, sí que cabría el texto aquí. Y obviamente agrupamos. Acordaos de que no se pueden tocar uno con el otro, que si no tenemos, no quiero efecto, si no tenemos problemas. Y me falta el de reiniciar. Y es el de reiniciar completo esto. Ups. Y lo ponemos aquí. Vale. A ver, otro símbolo. Ya no sé qué poner de símbolos. Este. ¿Qué más da? Pues si podéis ponerle texto, podéis buscar otros símbolos, otros pictogramas. La cosa es, bueno, poner algo. Y que no solape con los otros, ya sabéis. Vale. ¿Qué nos falta? Pues nos falta poner el contador y el movimiento de las pistas. Eso se hace aquí. Nos hace falta un baraja y un contador de la baraja. Solo eso. El 1, ¿vale? No más. Me lo traigo. Lo vamos a pegar. Lo voy a traer aquí y ahora lo manejaremos. El contador de la baraja. Ahora ponemos un cuadrito. Claro, no es ahí. Un cuadrito sobre el que voy a poner un número. Este cuadrito lo voy a anclar al fondo. No me interesa que se me mueva, pero cambiándole el colorcito. El segundo que lo bloqueé antes de tiempo. Ah, no, ¿puedo cambiarlo? Sí, tengo que desbloquearlo primero. Blanquito. Ese es el blanco. Antes no he puesto yo blanco. ¿Qué he puesto? Yo qué sé. Ese es el código del blanco. Vale, y vuelvo a bloquear. Vale, y este también bloquea. Y dentro le vamos a poner un numerito. Esto más pequeño todavía. Ahí estamos. Que no quiero que se solape nada que no tenga que solapar. Vale. Y aquí vamos a poner el número. Que va a empezar por 0, por supuesto. Empezamos con 0 pistas. Muy bien. Lo voy a centrar ya por manía. Ahí estamos. Y vamos a juntar este con este. Y agrupar. Vale. Y luego nos queda este. Este vamos a poner uno por cada pista. Así que nos hacen falta 2. Y esto veréis que ahora va a cambiar. Hago lo que me da la gana. Cambio. Igual que cambiar los números y tardó un poquito. A veces hay que salir y entrar. Este para la pista 1. Este para la pista 2. Si hubiera más pistas, pues tenéis que poner más de estos. Y ahora voy a agrupar esto con esto. Voy a bajarlo un poco porque me da miedo que vayan a chocarse. Y este con este. Muy bien también. Voy a bajarlo todo un poco más. No quiero que choque nada con nada. Ahí está. Ya podéis poner también, yo he puesto ahí unos guioncitos. Eso ya es a vuestro gusto. Estoy haciendo ahí como súper rápido y con las letras feas y todo porque no me interesa. Vale, veis que todavía pone baraja 1, baraja 2. Me voy a salir. Voy a volver. Y veréis que va a poner setel 0, setel 1. Ahí está. Ah, muy bien, me los he puesto al revés porque este lo puse antes que este. Vamos a desagrupar. Y voy a volver a agrupar. Pero del revés. Vamos a lo mejor es porque agrupé en diferente orden. Voy a agrupar este primero, que creo que era eso, y no el orden en el que los copié y pegué. La tontería. Es el orden, la forma de agrupación. ¿Veis? Sigo aprendiendo yo aquí. Salgo. Vuelvo. Y ahora sí pone setel 0 y setel 1. Pues creo que está. Tengo miedo. Vamos a mirar el original. ¿Me he dejado algo? Ah, la mano. Para decir que hemos ganado. Por supuesto que me la he dejado. Vamos a ponerla aquí. Ahí se queda. Este ya tiene como que pasaría a la página siguiente si hubiera más de una programado, ¿vale? Como solo tengo una, pues no va a pasar, porque encima las otras están ocultas, así que no se va a ver nada. Pero bueno. Pues vamos a la prueba de fuego, chicos y chicas, que me estáis viendo.
Pues tengo miedo, pero vamos a hacer, darle al botón. Muy bien, da un fruto seco. Ole, ole, pues todos menos la bellota y la almendra. Uy, creía que íbamos a borrar la bellota. Qué pava. Y ahora segunda pista. Empieza por A. Claro, ya nos dice que ya no hay más pistas esto, ¿vale? Tendríamos que reiniciar y reempezar, pero yo voy a hacer, no, almendro no. Voy a clicar la bellota y me va a decir que muy bien, que se acabe el almendro, ¿vale? Si queremos reiniciar, aquí. Ah, claro, espera, es este y aquí. Ahí estamos. Y ya reiniciaríamos, ¿vale? Pues esto es todo. Así, como que dice la cosa, compartiré este, que es el que he hecho en el vídeo, comparto los dos, por si alguien quiere este que está más completo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido dinámico, rápido, interesante, que os haya servido. Una vez más, dar las gracias a Sandbox Didactilan y a Sergio Profe, si es que no estoy diciendo su nombre mal, porque sin ellos yo no podría haber hecho este vídeo, y espero que este resumen de ese vídeo más grande os sirva. Y si ahora os interesa y queréis más, id al otro vídeo, que vais a aprender mucho más que con el mío. Y cualquier duda, cualquier cosa, por supuesto, la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.